Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No? Seguimos otra vez con los problemitas, ¿no? Con lo que es respecto a física. Y en el anterior video nosotros estábamos tratando lo que era estática, ¿no? Pero más centrado en la primera condición de equilibrio, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de condiciones, ¿no? Cuando vemos o hablamos de estática. La primera, relacionada a la sumatoria de fuerzas, igual a cero. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que sería el torque, o básicamente la segunda, ¿no? La segunda. Entonces, fíjense ahí, el problemita, ¿no? De la Uni 1965, ¿no? El cual va a estar apareciendo por un ladito, ¿no? Por acá, ¿no? Y nos dice, una lámina de forma triangular está colgada en un punto D, ¿no? Como podemos ver ahí. ¿Ya? En un punto, ahí, el punto D sería por acá, ¿no? Y nos dice del lado AB, mediante un hilo, ¿cuánto debe medir AD para que en la posición de equilibrio AB quede horizontal? ¿No? Y de datos nos dan que la altura bajada de C, ¿no? Sobre AB divide al lado AB en dos segmentos, de 27 y 9, ¿no? Obviamente que acá vemos ya la altura y lo que va a dividir es de acá a acá 27 y de acá a acá 9, ¿no? Entonces, un poco semejante a lo que está en la pregunta, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Y más o menos empecemos resolviendo o tratando de ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos diría? Claro, no vamos a hablar tanto ahorita de lo que sería, bueno, sí, la condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, porque recordemos que también hablar de condición de equilibrio debemos hablar de giros, ¿no? O sea, respecto a un cierto punto, ver que el giro antihorario, no de manera práctica, ¿no? Sean iguales, ¿no? Entonces, todo eso vemos respecto a un punto de giro, que sería básicamente, en nuestro caso, ¿no? El punto D, ¿no? Acá no era D, ¿no? D es acá. Ahí está. Entonces, fíjense ahí. Si se dan cuenta, yo he trazado unas líneas, ¿no? Unas sevianas, que más que sevianas son medianas, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido mi idea o cuál es la idea de poder trazar esas medianas? Es que va a haber un corte, ¿no? Claro, si trazamos la tercera, ¿no? Recordemos de que tres medianas generan un corte, el cual es el baricentro. Entonces, ese baricentro es el que nos importa bastante, porque si a partir de ese centro de masa nosotros analizamos todo el movimiento, las cosas se facilitan. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el centro de gravedad, ¿no? Debemos de darnos cuenta de que este debe estar paralelo, o bueno, colineal, ¿no? Colineal con lo que sería el punto D. O sea que la cuerda y el punto deben de trazarse en una misma recta. Esa es la idea. Porque de esa manera no hay giro. No hay giro, porque si lo trasladamos el punto, o bueno, si lo corremos un poquito más allá, nos damos cuenta de que esta condición, ¿no? Que sea perpendicular, bueno, ¿no? AB, perpendicular con la cuerda, no se va a ir cumpliendo, ¿no? Porque ahora si lo trasladamos por acá, el centro de masa, pues el cuerpo va a girar un poco, ¿no? Va a girar. Lo mismo si lo vamos para el otro lado, gira para el otro lado, ¿no? Entonces, esa es la idea cuando trazo esto de acá, estas medianas, porque quiero que vean que el centro de masa va a ser importante analizarlo, porque ya tenemos un problema más geométrico que físico. Entonces, nosotros debemos de empezar con eso. La física ya la acabamos de trabajar. El centro de masa, más facilidad de análisis del cuerpo, no hay movimiento, ¿no? Y si se dan cuenta, ya lo que nos queda es un problema geométrico. Ahora, ¿cómo resolvemos? Obviamente se vuelve geometría, ¿no? Este tema ha sido como que, bueno, lo estoy tomando como una pequeña introducción para lo que sería, ¿no? La segunda condición de equilibrio, el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Nos dicen que toda esta parte de acá, o sea, AO, ¿no? Tengan en cuenta que AO es el dato que nos dan, ¿ya? ¿No? AO es 27 centímetros, creo que ponen, ¿no? Centímetros, ¿ya? Entonces, 27 centímetros. Lo que queda sería OB,
¿no? O veo lo mismo, que es de 9 centímetros. Ahí está. Ahora, quiero que se den cuenta de que la suma total de eso, ¿qué es lo que te genera? Pues AB. ¿No? Te genera AB. Que si lo hacemos, ¿no? Acá la suma nos daría 36. ¿Está? 36 centímetros. Ahora, como hemos trazado medianas, recuerden de que una mediana parte en dos iguales. O sea que, vamos a ponerla acá, no sé, AM, ¿no? Va a ser igual que MB. Entonces, si por acá tenemos en todo 36, pues acá sería 8. Y en este otro lado también sería 8. ¿No? Hasta M. Ahí está. Ahora, recuerden que a nosotros nos piden, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? La medida de AD. O sea, AM más algo chiquito que puede estar acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle a todo eso un X, ¿ya? Un X. Está AD. Entonces fíjense, todo esto de acá vamos a trasladarlo acá. ¿Cómo? Si se dan cuenta, todo vale X. Pero ya tenemos 8, entonces esto de acá, MD, ¿no? Debería de valer la diferencia, ¿no? 8x menos 8. X menos 8. Ahí está. Y luego de eso, otra cosa que quiero que noten es este triangulito de acá. Voy a enmarcarlo. Y es que ahora quiero que vean este triangulito de acá. Quiero que se centren únicamente en este triangulito de acá, ¿no? Si se dan cuenta, ahí pasa algo interesante con el corte de las medianas, ¿no? Recordemos que la relación que se forma entre este y este es de 1 a 2. O sea, si este vale A, este vale 2A. Así, ¿ya? Ahora saquemos ese mismo triángulo. Ahí está. Ahora fíjense. No. Ahora fíjense que nosotros tenemos el triángulo ahí. Y lo que nosotros necesitamos ahora ya como tal es hacer proporciones. ¿Por qué lo digo? Fíjense. Obviamente necesitamos conocer MO, ¿no? O sea, necesitamos conocer todo esto de acá. Pero si empezamos a jugar, porque recordemos que este punto es mediana, ¿no? Es punto medio, perdón, ¿no? Si todo vale 8, y por acá teníamos, 36, 18 era, perdón, ¿no? 18. Ahora sí, si todo era 18 y OB valía 9, pues esto debe de valer 9. Ahí está, 9. Y otra cosa, si se dan cuenta, es que esto chiquitito acá, que es MD, ya lo conocemos. O sea que acá tenemos X menos 8, que vale esto de acá. Y fíjense, lo único que vamos a hacer ahorita es una semejanza, ¿ya? De este triangulito con todo el grandote, ¿no? Entonces la relación sería de esta manera. X menos 8 es a 1 como 9, ¿no? Como 9 es a todo, o sea 3. 3A. ¿Ya? Fíjense que la se va a ir. Y nos quedaría únicamente 9 sobre 3. Ah, claro, acá es 18. No, 18. 9 sobre 3, 3. 18 más 3, 21. ¿No? Por lo tanto, nuestro valor de X, o lo que nos están pidiendo básicamente, para que se cumpla esto de acá,
lo deben de colgar a una distancia AD de 21 centímetros para que pueda quedar de manera horizontal, ¿ya? De manera horizontal, ¿ya? Ese sería el primer problemita. Ahora, con un poquito de edición, vamos a hacer una segunda pregunta, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ver el segundo problemita, que sería con respecto a un examen de admisión, bueno, sería más de este tiempo, ¿no? Pero no comparado con el otro, de 65, ¿no? 2014-1, ¿no? En el cual netamente vamos a hablar ahora sí de la segunda condición de equilibrio. Y el problemita anterior, ¿no? Era básicamente una entrada, porque quería hablar bastante del centro de gravedad respecto a algo, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo primerito. Y ahora, como pueden ver, que va a aparecer por acá, ¿no? La preguntita nos va a decir, ¿qué nos dice la pregunta? ¿No? Nos dice, un hombre de 80 kilogramos de masa que está pintando un techo, ¿no? Se encuentra caminando sobre una tabla homogénea de 5 metros de longitud, bueno, ¿no? Y de 40 kilogramos de masa, que se apoya sobre dos soportes A y B, ¿ya? Como se muestra en la figura. Cuando llega a una distancia X, ¿no? Del extremo, ¿no? Respecto al extremo, la tabla empieza peligrosamente a levantarse, ¿no? Calcule en centímetros X. Ahí está el ejemplo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es empezar a plantear un diagrama de cuerpo libre respecto a un punto de giro. Ahora, ¿cuál punto de giro sería el más ideal? Si nos damos cuenta, es ver un punto de giro en el cual no se generen fuerzas de más. ¿A qué me refiero? A que no haya, por ejemplo, una reacción que sea muy difícil de ver, ¿no? Por ejemplo, en este punto, si tú analizas, obviamente vas a tener que analizar el punto de acá. Pero también hay la idea de que al momento de que está allá, esto empieza a girar peligrosamente. O sea que el punto de giro únicamente ya te está cerrando por el punto B. Entonces, tú no necesitas analizar ya la reacción de A. Si te das cuenta, cuando estás empezando a girar, ¿no? O cuando estás empezando a llegar acá, lo que pasa es que esto se está levantando poco a poco. Y si llegas hasta acá, peligrosamente se está levantando, o sea que la reacción en A ya es nula. ¿Ya? Esa es la primera idea que quiero que vean. Que la reacción en A ya no existe, ¿no? Porque están condicionándonos con ese dato de que peligrosamente se está levantando, ¿ya? Entonces, nos olvidamos de A y ahora nos centramos en dos partecitas. En todo este extremo y en este pequeño extremo. Ahora, si se dan cuenta, el video anterior estaba hablando de algo que era una densidad lineal, ¿no? Una densidad de masa lineal. Pues esto lo vamos a aplicar acá, ¿no? Hay que recordar que es una barra homogénea y la masa se distribuye de manera equitativa. O sea que con una regla de 3, ¿no? Como les decía, sin conocer el concepto, uno puede encontrar cuánta masa hay acá y cuánta masa queda acá, ¿no? Porque respecto a este punto, acá hay una cierta cantidad de masa que actúa, ¿no? Hacia abajo. Y acá hay otra cierta cantidad de masa que actúa también hacia abajo y más el peso de la persona, ¿ya? Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá tenemos la tabla, ¿no? Las fuerzas que deberíamos de ver en un lado y en otro serían el peso de esta sección, el peso de esta otra sección, más el peso de la persona. Ahí está. Son dos cositas que debemos de ver. Entonces, por acá, ¿cuánto debería valer este peso? Si todo es 80, ¿no? No, perdón, si todo es 40 para 5 metros, ¿cuánto será para 4 metros? ¿No? Me refiero a esto. Si todo pesa 40 kilogramos en 5 metros, ¿cuánto pesará para 4 kilogramos nada más? ¿No? Quinta, 8 por 4, 32. O sea que acá están actuando 32 G.
G es la cantidad o el valor de la aceleración de la gravedad. No lo vamos a poner porque si se dan cuenta es un poquito horrible el valor, así que lo vamos a dejar como 32G. No vayan a pensar que es gramo, es gravedad, ¿ya? Aceleración. Lo mismo acá. Si ya tengo 32 en un lado, para que llegue a 40, en el otro debe valer 8. O sea, yo acá tengo 8G. ¿Y el peso de la persona? ¿Cuánto pesaba la persona? 80 kilogramos. O sea, su peso es 80G, ¿no? Ahí está. Ahora, ya que tenemos esto, nosotros debemos encontrar otra cosa, que serían las distancias a las cuales actúan estas fuerzas. Y las distancias que actúan estas fuerzas obviamente son en el centro de gravedad. De esta sección debemos de ver de que deben actuar a la mitad. Si todo vale 4, actúa a 2 metros. Ahí está, actúa a 2 metros. O sea que ya tenemos la distancia de acá, que sería 2 metros. Y acá también. Uy, ¿no? Acá también. Si vemos el peso de la persona, ¿a qué distancia está actuando ese peso? ¿No? Si todo vale 1, 1 menos x. O sea que la distancia acá debería de ser 1 menos x. Esa es su distancia. Ahora, la del peso de la barra, de la sección de esa barra, actúa a la mitad. O sea, si todo esto valía 1 metro, el peso actúa a medio metro. ¿No? A medio metro. O sea, su distancia es 0,5. ¿No? 0,5 metros. Entonces, la segunda condición de equilibrio lo que te dice es que el torque cos y nega, ¿no? Entenderlo así, ¿no? Son iguales, ¿no? La suma de todos los torques hacia el sentido horario y antihorario deben de ser iguales, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, ¿no? Brazo de torque, o sea, la distancia perpendicular a la fuerza, ojo, eso también, porque también vamos a tener que ver, voy a dejarles por acá un problemita ahí, para que nos lo analicen bien, y es que ustedes deben de analizar bien lo que serían las palancas, ¿no? O sea, de tu punto de giro, ver la distancia perpendicular, ¿no? La distancia perpendicular a la fuerza. Y ese recién va a ser tu punto o tu distancia que vas a utilizar. Porque acá fácilmente la distancia, ¿cómo va? Acá, 90 grados. Pero acá es muy diferente. Porque ahora como que el ángulo tiene del centro de masa, ¿no? Tiene una cierta distancia, o bueno, un cierto ángulo, así que sí o sí nosotros lo que debemos de ver es la fuerza, la distancia perpendicular a la fuerza. Y eso es lo que recién nosotros analizamos, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto por esto es igual a esto por esto más esto por esto. Y ya salió la ecuación. Entonces, esto acá lo debemos de plantear así. 32 por 2 es igual a 8G. Bueno, acá me faltó el G, ¿no? Por 0,5 más 80G por 1 menos X. Ahí está. ¿Ya? Ahí si se dan cuenta, el valor de G se va. Y por lo tanto, operando toda esa nota de ahí, vamos a obtener que X ¿ya? Debe de valer 0,25. ¿Ya? 0,25 metros. Y bueno, como la respuesta nos pide en centímetros, solamente multiplicamos eso por 100. O sea, 25 centímetros. Y el problema se acabó. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es todo con respecto a lo que deberíamos de analizar de la segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Analicen el problemita último que les acabo de dejar por ahí, ¿no? Que tiene que ver bastante con la palanca que usen, ¿no? La distancia que utilicen, ¿ya? Entonces, esas cositas hay que tratar de verlas porque también el torque tiene una definición, ¿no? Que es básicamente un producto vectorial, que eso lo podríamos ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso ha sido todo, chicos. Nos vemos. Chao, chao.